Tenemos un modelo político distinto que no responde a los principios, a las atribuciones, a las instrucciones, a los mandatos de la Constitución para con nuestros legisladores, quienes integran el Poder Legislativo. Dicho todo esto, entonces, creo que queda claro una vez más que cuando hablamos de democracia representativa, cuando hablamos de Estado de Derecho, cuando hablamos de República, artículo 82 de la Constitución de la República, estamos hablando de reglas del juego, las reglas del juego. No se pueden discutir las reglas del juego. Y en nuestro país, hace décadas que se naturalizó la patológica práctica política de discutir las reglas del juego. Ese es el gran problema. En nuestro país se discutió, por ejemplo, la inderogabilidad de una ley como la ley de caducidad. La ley de caducidad, ya lo hemos dicho varias veces, es una ley de características procesales cuya naturaleza jurídica es la que establece el artículo 228 del Código General del Proceso, en consecuencia o en consonancia con el artículo 227, numerales 1, 2 y 3, cuando formula que la renuncia procesal o la renuncia a esa legitimación procesal de un sujeto de derecho de iniciar un juicio, cuando se da esa renuncia, se da precisamente la extinción o la caducidad de ese juicio. Es un modo excepcional de la extinción de los juicios, dice el Código General del Proceso, que es el que establece todas las reglas del juego, todos los principios jurídicos de nuestro derecho procesal, el Código General del Proceso. Esta, digamos, esta norma, este artículo 228, responde a un principio general y universal del derecho procesal, que es precisamente el ejercicio del derecho procesal potestativo que tenemos todos como sujetos de derecho, por supuesto el Estado como sujeto de derecho, porque es persona jurídica y es sujeto de derecho, tenemos de ejercer o no ese derecho, es decir, de ejercer o no, hacer una denuncia, iniciar un juicio, ejercer nuestra legitimación procesal activa, porque en ese caso somos un sujeto activo de derecho. Si renunciamos, porque tenemos ese derecho, porque es facultativo el ejercicio del derecho procesal, si renunciamos ante la autoridad judicial, ese juicio cae para siempre, se terminó para siempre, es irrevocable, dice también el Código General del Proceso. Y así lo pueden consultar en una cantidad de códigos del proceso, generales del proceso, o de instrucciones procesales de distintos países que constituyen el universo de nuestra civilización occidental de estados republicanos democráticos, porque es un principio universal. Por lo tanto, es una regla de juego indispensable que la renuncia procesal, que la renuncia a nuestro derecho procesal, a nuestra legitimación procesal, sea un modo excepcional de extinción del juicio. Bueno, en nuestro país eso se discutió, se lo llevó a referéndum, se lo llevó a plebiscito, y cuando esta fuerza llamada Frente Amplio, que es una coalición de fuerzas marxistas y algunas más moderadas, pero todas ellas configuradas, es decir, instruidas, mentadas históricamente por el Partido Comunista de Uruguay, bueno, se dio incluso al tupé alborozo de derogar una inderogable ley que es una renuncia procesal que el Estado formuló. Y se dio inclusive a la aberrante práctica fiscal de una fiscal que en representación del Estado, porque los fiscales representan al Estado, son los abogados del Estado y del gobierno, planteó una acción de inconstitucionalidad contra el propio Estado que había ejercido el derecho absolutamente subjetivo, natural, de la renuncia procesal en casos determinados a través de una ley especial, así como lo hizo con su ley de amnistía, que es de una naturaleza jurídica muy similar. Ahí hay un gran ejemplo de cómo en nuestro país se naturaliza discutir las reglas del juego. Tanto se llegó a eso que se naturalizó la discusión permanente, siendo eso territorio natural del ejercicio político de las premisas
marxistas. La democracia que plantea el marxismo, la democracia que hoy plantea, por ejemplo, el Foro de San Pablo a través de las históricas premisas del marxismo-leninismo, del socialismo, es la llamada democracia plena, democracia, digamos, participativa, directa, que admite la discusión de todas las cosas, que admite discutir todo, todo ponerlo en tela de juicio. Y ha creado corrientes de opinión en doctrinos, en juristas, en teóricos del Estado, que son corrientes sociologistas o sociologicistas del Estado, economicistas del Estado, pero no son corrientes de raigambre jurídico-política del Estado. Y pervierten patológicamente la configuración o constitución precisamente de esa unidad soberana que debe ser una unidad jurisdiccional, una unidad jurídica de aplicación de esas reglas de juego en un territorio determinado y que tiene eso un carácter político fundacional. Eso es lo que discuten. Discuten fundamentalmente a la democracia representativa que fue concebida por aquellos ingleses que inspiraron a Montesquieu, que fue concebida por Montesquieu, profundizada, por Voltaire, por Michel Tocqueville, por tantos teóricos, y que fue concebida por los padres de la primer nación republicana, democrática, representativa, como lo es Estados Unidos, cuando se formuló aquella carta de soberanía, de independencia de los primeros estados, de aquellos primeros tres estados llamados los Estados Unidos, en la Declaratoria de Filadelfia. Todo eso se discute desde estas ideologías marxistas que campean en América Latina desde la romantización de aquella revolución cubana en 1959, cuando en el año 1962 abiertamente se manifiesta marxista-leninista y de partido único, como así pasó en la Unión Soviética. Esa es la democracia que propugna el Frente Amplio y a la que le hicieron caso el resto de los integrantes del sistema político uruguayo. Acá cabe un gran signo de interrogación de los dos lados, como el acertijo, ¿se acuerdan? Aquel Batman pop de la era pop que se pasaba por televisión. Ese gran signo de interrogación del acertijo. ¿Por qué aceptaron reglas de juego que no responden a las reglas de juego de la democracia representativa y del Estado de Derecho? ¿Por qué aceptaron reglas de juego que no responden a nuestra Constitución a posteriori de un histórico y necesario o inexorable golpe de Estado de una dictadura? ¿Por qué aceptaron reglas de juego que no responden a la Constitución que nos otorga todas las garantías de una democracia representativa, esa que tanto queríamos tener de nuevo los uruguayos, la que tanto añorábamos y la que un proceso de dictadura fue gradualmente negociando para entregar el poder otra vez? ¿Por qué aceptaron las reglas de juego de aquellos que perpetraron atentados terroristas organizados militarmente, logísticamente, ideológicamente y además con contactos internacionales, perpetrando qué? Atentados contra nuestra nación, contra nuestra democracia representativa, contra nuestro Estado de Derecho? Me refiero a los Tupamaros, a los distintos grupos guerrilleros coalineados o coaligados a los Tupamaros en aquel proceso de Guerra Fría en el mundo que también le tocó a Uruguay bajo esos embates de esas ideas que prendió en un montón de cabezas de chorlito que alineados con otros, bueno, perpetraron esos atentados terroristas hasta incluso con una declaración amenazante para con todo el sistema político democrático de aquel entonces en Uruguay, pero amenazante, muy amenazante, para con toda nuestra democracia representativa y nuestro Estado de Derecho soberano, como lo fue aquella declaración pública de Sendic Padre. Vuelvo a preguntar, ¿por qué después de que pasó todo eso, después de que grupos armados desestabilizaron nuestra democracia, atentaron contra nuestras instituciones democráticas, atentaron contra la soberanía del Estado,
llevaron a cabo asesinatos aberrantes, privaciones de libertad, con cárceles clandestinas, llevaron adelante torturas, espionaje, actos terroristas por doquier, que directamente atentaron contra nuestras instituciones, matando policías, cadetes de policía, cadetes militares, robando en sanatorios, en hospitales, ocupando distintas facultades de la Universidad de la República. ¿Por qué después de todo eso se aceptó jugar reglas del juego que desobedecen abiertamente las reglas de juego que establece la Constitución de la República, planteándonos la garantía fundamental, fundacional de una ley suprema, incuestionable, por encima del resto, que nos da el orden jurídico y político de una democracia representativa? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Es por ignorancia? ¿Es porque no estudian todas estas cosas y legislan mal? ¿Es una voluntad política que parte de una corrupción que no se manifiesta ante la opinión pública? Esa corrupción tiene que ver con mucho dinero, tiene que ver con relaciones internacionales que el país realiza con organismos financieros, corporativos, internacionales que le otorgan mucho dinero a una ostensible clase política en Uruguay. Milei le llamaría casta, Antonio García Trevijano le llamaría aristocracia de partidos. En Uruguay le podemos llamar, de pronto, ¿por qué no? Por ser un país latinoamericano, que no nacimos con monarquía ni con aristócratas, pero sí con criollos patricios, con oligarcas, quizá sí es ostensible la oligarquía de partidos. Y hoy hay nuevos oligarcas, oligarcas marxistas, comunistas, que están enquistados hace muchos años en el liderazgo no solo del Frente Amplio, sino del PIT-CNT y de cada uno de los sindicatos que condicionan fuertemente, que subyugan y que dicen prácticamente lo que hay que hacer en materia económica, presupuestal, categorías laborales, ingreso de funcionarios públicos y todas las huelgas y paros que se te ocurran recordar en este momento. De acuerdo a este descalabro, a uno de los integrantes del Frente Amplio, hoy candidato fundamental, digamos, principal a la presidencia, al menos eso estaban dando las encuestas, dentro del Frente Amplio, como ella Mandu Orsi, bueno, esas reglas de juego que no obedecen a las reglas del juego de nuestra democracia representativa, le están jugando en contra, muy en contra, porque se establece en la ley de género lo que el otro día conversamos con el doctor Gustavo Subía, y es una norma que está en esa ley que pervierte, que adultera, que desconoce una norma fundamental, si vos querés, un principio general de nuestro derecho y de nuestro derecho procesal, de nuestro derecho, digamos, jurisprudencial, de nuestro derecho judicial, que es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en materia de juicios penales. En cambio, esta ley de género establece la prevalencia de veracidad de las declaraciones de la mujer. Yo le agregaría de la fémina, ¿no? Término más abarcativo, porque hoy se considera que eso se le puede atribuir a la mujer biológica como a la mujer transexual. Y eso es lo que le está jugando en contra a Yamandu Orsi, respecto a una, entre comillas, mujer transexual de 42 años que lo denuncia por violencia, por abuso sexual y por una lesión de una rotura muy, muy grande de su caballete nasal con abuso sexual en el año 2014. Vamos a ir a ese tema en la segunda parte del programa. Creo que esta primera da con claridad lo que significan las reglas del juego para entender, por ejemplo, en este caso, cómo le juega en contra al propio Yamandu Orsi, así como le jugó en contra al mismo Gustavo Penades, que también, de modo insólito, integrante del Partido Nacional, Partido de las Leyes y la protección del orden jurídico interno y del orden soberano de nuestro país, se dio a esta práctica patológica
de aceptar el marxismo cultural en lo legislativo. Quédate ahí.